2, 3. Bendiciones, hermanos, gracias por estar con nosotros un sábado más. Sabemos que la presencia de Dios se va a derramar en este lugar y en su casa. Por eso vamos a iniciar a esta hora cantándole al Señor con todo el gozo, con todo el corazón. Acompáñeme a su casa a esta hora. Siempre brillará en gloria. Sabemos que el mundo está pasando por muchas situaciones. Este año en las redes sociales nos mofamos de lo que está sucediendo, que la pandemia, que huracanes, que increíble todo lo que está pasando este año. Pero lo más increíble es que Dios ha estado en control de todo. Aunque el mundo quiera aparentar que Dios no está en control, aunque las personas quieran demostrar que Dios nos ha abandonado, no hay nada más lejos de la realidad. Él está con nosotros. Y muchas veces estamos pasando por este desierto de este año muy difícil, pero Él siempre ha estado ahí. El pueblo de Israel salió de ser esclavos con una idea quizás errónea de lo que era la libertad. Y Dios conocía el corazón de ellos. Dios conocía que ellos aún anhelaban estar en Egipto. Ellos aún anhelaban tener lo que tenían en Egipto. Y Dios los lleva por un camino que iba a ser corto, pero se les hizo largo, para empezar a ver si ellos cambiaban su forma de ser, para empezar a ver si ellos cambiaban su actitud, su aptitud. Pero ellos seguían con el deseo. Dios era tan maravilloso que hacía el milagro que por la noche una columna de fuego les acompañara, por el día las nubecitas los taparan, que llegara maná del cielo, que llegaran codornices, que el mar rojo se abriera, que hizo una infinidad de milagros en el desierto con los israelitas. Y aún así muchos eran de corazón duro y corazón rebelde. Solo miraban lo malo del desierto, solo miraban la dificultad del desierto, solo miraban lo problemático del desierto, el clima del desierto, pero no miraban todas las maravillas, todos los prodigios, todos los milagros, todas las sanidades que Dios hizo con ellos durante ese tiempo. Si los israelitas hubieran visto todo lo bueno que Dios hizo, aún en medio del desierto, quizás la generación que hubiera pasado hubiera sido otra. Pero siempre se quejaban, siempre estaban molestos. Dios poniéndoles pan en la mesa, Dios poniéndoles ese maná para que ellos se alimentaran, comieran, y se quejaban. Y decían: allá en Egipto tuviéramos esto, allá en Egipto teníamos aquello. Sí, pero eras esclavo. Ahora Dios te quiere en libertad.
Y en este desierto que se puede llamar 2020, no solo veas las dificultades de este año, sino ve todos los prodigios, milagros que Dios ha hecho con tu familia y contigo. A pesar de que este año no fue lo que el mundo esperaba en general, los milagros de Dios no se han detenido. Estamos volviendo a una reapertura, a una nueva normalidad donde tenemos que portar una mascarilla, donde tenemos que portar un alcohol gel, donde tenemos que tomar la temperatura, el distanciamiento social, y todo eso poco a poco se va perdiendo. Uno llega a un lugar, ya no le toman la temperatura, uno llega a otro lugar, ya no hay esas bandejitas con los líquidos, y todo eso se va perdiendo ya, y solo nos hemos quedado con la mascarilla, pero voy al punto. Así somos en la vida cristiana. En los momentos más duros tenemos todo el kit de protección: oración, ayuno, lectura bíblica, nos conectamos a los cultos, altar familiar. Pero a medida las cosas van mejorando, a medida la situación va cambiando, dejamos el altar familiar, dejamos quizás la comunión, dejamos quizás todo aquello que estábamos haciendo bien. Esos ayunos, esa oración, esa lectura, esa comunión empieza a quedar en segundo plano porque ya sentimos que las cosas están mejorando, porque ya tenemos un empleo, o porque ya nos empezaron a pagar, o porque ya empezamos a salir. Por favor, amigo y hermano, no dejes las cosas que estabas haciendo bien en esta cuarentena. Sigue con tu altar familiar, por más difícil que parezca. Aunque el tiempo tú digas que no te alcanza, sigue con ese altar familiar. Tenemos que entrar siempre en la presencia del Señor. Tenemos que buscarlo a Él. Y aunque estemos pasando por un desierto, veamos siempre todas las maravillas, todos los prodigios y todas las cosas que Dios está haciendo con nosotros. Por eso esta hora vamos a orar para agradecerle al Señor todo lo que ha hecho con nosotros durante esta cuarentena. Porque gracias a Dios el primer huracán no entró a nuestro país. Y confiamos en Dios que Él seguirá protegiendo nuestra tierra. Padre celestial y buen Dios, te damos gracias a esta hora por tu amor, por tu misericordia. Sabemos que tú eres bueno, Señor. Sabemos que para siempre es tu misericordia. Padre, a esta hora queremos que seas tú, Señor. Que seas tú, Padre, tocando mente y corazón de cada uno de nuestros hermanos. Queremos agradecerte porque a pesar de haber estado en el desierto, el maná nunca hizo falta. Tu protección siempre estuvo ahí. Tu mano sanadora, Señor, siempre se hizo presente. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchos perdimos quizás nuestros trabajos, quizás nuestros negocios, tú abriste nuevas maneras de empleo. Tú abriste nuevos negocios. Señor, te damos gracias hasta ahora porque hasta aquí tú has sido fiel. Hasta aquí tú has estado con nosotros. Hasta aquí, Padre Celestial, tú has sido ese estandarte, esa roca en la cual estamos parados. Por eso, Señor, queremos entrar en tu presencia. Queremos adorarte, queremos buscarte, queremos que seas tú, oh buen Dios, el que nos hables a través de tu palabra, a través de sermones, de la manera que tú deseas hablarnos. Lo recibimos a esta hora, Señor. Nuevamente, te damos gracias por todo lo que has hecho con nosotros.
Jesucristo, ese nombre sin igual, damos gloria, damos honra. Él es el que está en control de todo. A esta hora vamos a orar por aquellos hermanos que están mal de salud, por aquellos hermanos que están ya defraudados de los médicos, y lo digo con mucho respeto. No es porque los médicos hagan un mal trabajo, sino porque ellos sienten que la medicina no ayuda, ellos sienten que el tratamiento no avanza, pero muchas veces la enfermedad es dura, es difícil. Y muchas veces nos preguntamos, ¿a quién vamos a ir? ¿Quién nos va a ayudar? Y estamos con muchas interrogantes. Pero hasta ahora sabemos a quién tenemos que ir: al sanador por excelencia. Recuerde, Jesucristo hizo una infinidad de milagros de sanidad en el Nuevo Testamento, pero no nos olvidemos que en el Antiguo Testamento también hubieron milagros de sanidad. Dios quiere regalarte la sanidad a ti, pero es necesario que empezamos a creer que Él lo puede hacer. La última palabra la tiene el Señor. La última palabra sobre tu enfermedad la tiene Dios. No venimos aquí a decretar, a abrir, no, porque no podemos ordenarle a Dios absolutamente nada, pero sí podemos clamar. Sí podemos clamar de corazón. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Entonces sí podemos venir a clamar de corazón, sí podemos venir a clamar con nuestras lágrimas, sí podemos venir y decirle: Señor, por favor, sana a nuestro familiar. Señor, por favor, sáname a mí. Señor, por favor, sana nuestra tierra, porque necesitamos sanidad a esta hora. Y no solamente sanidad física, sino que una sanidad interior. Esa sanidad interior que solamente viene de Dios, esa sanidad interior que solamente viene de su Hijo amado Jesucristo. Necesitamos a esta hora sanidad de parte de Dios. Vamos a clamar, porque cuando tú ya no encuentras a dónde ir, Dios siempre ha estado ahí esperando que Él sea tu primera opción. Cuando la pastilla ya no hace efecto, cuando ya el medicamento o lo que te están poniendo no hace efecto, cuando el doctor no haya las respuestas, Dios siempre sabe qué hacer. Recuerda, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para nuestro Dios. Por eso hasta ahora, tú en casa y nosotros aquí en el estudio de televisión, vamos a clamar con fe por todas esas enfermedades difíciles, por todas esas enfermedades terminales, por este virus, por este COVID-19 que aún no se ha ido, que aún está acá. Por favor, cuidémonos. La situación no es fácil, pero con Dios todo es posible. Estaban los israelitas en el desierto y los picaron unas serpientes, y viene Dios y le dice a Moisés: mira, levanta una serpiente, hacela, ponele en un palito, y todo el que la vea va a ser sano. Y usted la ha visto en los uniformes de los médicos, tienen ese palito y tienen la serpientita como subiendo sobre el palo. De ahí viene eso. Imagínense cómo la palabra de Dios llega hasta lo último, sin imaginarnos. Usted quizás siempre se ha dicho: ay, qué feo ese palo con serpiente que andan los doctores ahí. No, viene del Éxodo, viene de lo que Moisés y el pueblo de Israel pasó. Y todos los que miraban a esa situación se sanaban, no porque el palito con la serpiente tuviera poder, no, es porque el poder de Dios estaba ahí. Quería ver quiénes creían de corazón. A esta hora no vamos a ver ningún árbol con serpiente. Vamos a ver al Señor y vamos a clamarle a esta hora. Padre celestial y buen Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Padre celestial y buen Dios, eres tú el que estás con nosotros. Eres tú el que siempre estás haciendo prodigios y milagros. Eres tú, Padre celestial, el que nos apoyas en momentos difíciles, como son enfermedades fuertes, enfermedades difíciles. Clamamos por todos aquellos que a esta hora están padeciendo cáncer, Señor. Esos cánceres difíciles. Clamamos por aquellos que a esta hora están pasando por problemas de insuficiencia renal. Clamamos por aquellos que están pasando por problemas de hipertensión. Clamamos por aquellos que están pasando por problemas de azúcar en la sangre, diabetes, Señor. Clamamos por aquellos que están pasando por enfermedades más duras. Clamamos por aquellos que han sido infectados por el COVID, Señor. Clamamos a esta hora por todas aquellas madres que están embarazadas y tienen embarazos de alto riesgo, Señor. Que seas tú cubriéndolas, que seas tú protegiéndolas.
Clamamos, Padre Celestial, por aquellas parejas que quieren ser padres y no pueden tener hijos. Que seas tú haciendo ese milagro, haciendo fértil ese vientre, Señor. Padre Celestial y buen Dios, clamamos por nuestros hermanos que tienen problemas de la vista hasta ahora, que necesitan una operación para poder ver bien. Por aquellos que tienen problemas con su oído, que no escuchan, Padre Celestial, clamamos por ellos. Clamamos por aquellos que están postrados en la cama de un hospital. Clamamos por aquellos que tienen su columna con problemas, discos desviados, hernias, Señor. Clamamos a esta hora, Padre Celestial y buen Dios. Clamamos por aquellos que tienen que pasar por el proceso de perder un miembro, que se los deben de amputar. Que seas tú el que les des fortaleza, Padre. Clamamos por aquellas personas con problemas de alergia, aquellas personas que tienen problemas de migraña, Señor. Clamamos por todos aquellos que tienen enfermedades duras, difíciles a esta hora, lupus, Señor. Clamamos, Padre Celestial. Clamamos por esas enfermedades respiratorias, broncorespiratorias. Clamamos por los niños del Hospital Benjamín Bloom, por los niños que se encuentran en todos los hospitales a esta hora. Clamamos también, Señor. Clamamos con fe y con certeza, Señor, que el único lugar a donde podemos ir es a ti. Que el único lugar donde podemos ir y buscar esa sanidad, el único lugar donde podemos ir y acercarnos y tocar tu manto es a ti, Señor. Sana a cada uno de nuestros hermanos que a esta hora están clamando por sus problemas de salud, porque sabemos que solo podemos ir a ti, solo a ti, Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar en verdad? ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Todo lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A dónde más podemos ir si no es a Cristo? Él tiene las palabras de vida eterna. Él tiene lo que tú y yo necesitamos a esta hora. Esa sanidad que tú estás esperando la tiene Cristo. Acércate a Él de todo corazón. Si tú nos estás escuchando a esta hora postrado en la cama de un hospital, acércate al Señor de corazón. Él puede hacer la obra. Si tú estás postrado en tu casa, mal de salud, acércate al Señor. Él puede hacer la obra. Créeme, Dios está esperando hacer un milagro en ti. Dios está esperando hacer una sanidad en ti. Así es Dios. Dios no se queda absolutamente con nada. Pasaron a la tierra prometida únicamente la generación que no anhelaba estar en Egipto. Pasó únicamente la generación que no quería estar en Egipto, que tenían una convicción, porque crecieron en el desierto, los criaron en el desierto, se adaptaron al desierto, y de esa manera Dios hizo la obra. De esa manera Dios obró. De esa manera muchas cosas empezaron a pasar en la vida de estos jóvenes. Esta hora es hora de adaptarnos a lo que estamos viviendo,
adaptarnos a la luz de la palabra de Dios. Seamos cristianos de oración, no cristianos de aquellos que nos quejamos. No, quéjese menos y ore más. Quéjese menos y ore más. Quéjese menos y ore más. A esta hora vamos a clamar por todos aquellos que necesitan una fuente de empleo, que la han perdido. Por todos aquellos que tienen mala venta en su negocio, vamos a clamar por ellos. Por aquellos que los clientes no están llegando como solían llegar. Vamos a orar también por aquellos emprendedores que quieren empezar desde cero, que han decidido perder su temor, perder el miedo quizás a no recibir una quincena y decir: Señor, yo voy a caminar en fe por ti. Vamos a orar por todas aquellas personas que a esta hora le han creído a Dios. Vamos a orar por aquellos que están viviendo por fe. ¿Y por qué por fe? Porque no hay un ingreso, están buscando empleo, están buscando qué hacer y ellos están ahí, queriendo ver qué hacen. No solo se han quedado sentados esperando que algo les caiga del cielo, no, al contrario, están clamando, están orando, están luchando por lo que tú les vas a dar. Por eso esta hora, en el lugar donde estés, acompáñenme a orar. Padre celestial y buen Dios, sabemos que tú vas a hacer sendas donde no las hay. Tú vas a crear esas fuentes de empleo, Señor. Tú vas a hacer cosas maravillosas. Padre, a esta hora venimos y clamamos por todos aquellos que han perdido su empleo. Que seas tú abriendo nuevas puertas de empleo, que seas tú abriendo esas puertas que necesitan, Señor. Clamamos, Señor, por los hermanos que han perdido sus negocios debido a la pandemia. Que les dé sabiduría para ver qué pueden abrir, qué pueden hacer. Clamamos también por nuestros hermanos del sector informal, tantos hermanos, Señor, que nos piden su petición, que están en los mercados, que están en las calles vendiendo. Están vendiendo su ropa, sus sandalias, verduras. Otros hermanos están vendiendo flores, tienen su floristería, Señor. Clamamos por los hermanos que se encuentran en los mercados de nuestro país, en las calles de nuestro país. Clamamos por el sector informal, Señor. Clamamos por ellos, que puedan seguir vendiendo, que pongas gracia en el producto que ellos tienen, Señor. Clamamos también por nuestros hermanos que tienen unas empresas ya un poco más formales, un poco más grandes. Que les des esa liquidez que necesitan para poder pagar los salarios, para poder salir adelante con los compromisos, para que la empresa siga funcionando, siga caminando, Señor. Clamamos de corazón por nuestros hermanos. Clamamos también por aquellos que están empezando negocios desde cero, que acaban de abrir un local, que acaban de emprender, Señor, a hacer pasteles, a hacer camisetas, a hacer serigrafía, que se están arriesgando, Señor, pero lo están haciendo en fe y creyendo que tú vas a hacerlo, Padre. Clamamos por cada uno de ellos, por todos los que necesitan a esta hora esa senda que tú les vas a hacer. Clamamos con fe, Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podremos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podremos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Dios va a hacer un camino donde no lo hay. Fuerzas te dará, amor te dará y te va a respaldar.
Así que si tú estás sentado en el sofá, en tu cama, o vas conduciendo en el vehículo, vas en el transporte público, donde quiera que te encuentres, y quieres emprender algo, quieres levantarte y caminar por fe, sendas Dios hará, donde creas que no hay. Un camino hará donde no existe ninguno. Dios es el Dios de lo imposible. Vamos a leer las peticiones de nuestros hermanos que sábado con sábado, y les agradecemos por su fidelidad, no con nosotros, no, con Dios, porque sábado con sábado están escribiendo sus peticiones, sábado con sábado están escribiendo de verdad esa petición que creemos que Dios va a contestar en su momento perfecto, en su tiempo perfecto. Por eso no se desespere, diga, no, a mí no me contesta el Señor, a mí no me dice nada. No, Dios le va a contestar. Y vamos a orar a esta hora por estas peticiones que lleguen a través de Facebook Live y YouTube. Padre celestial y buen Dios, oramos por la vida de nuestra hermana Reina de Guzmán. Clama, Señor, por un cáncer, Señor, por sanidad para su hija. Clamamos por Dolores Molina, Señor, pide oración por los clientes para los negocios de su hijo y clientes en el trabajo de su hija. Linares Guadalupe pide sanidad divina. Tirsa Celaya de Molina pide oración por su madre Mercedes, que sea sanada completamente de hernias en todo el abdomen. Tiene 8 días y le hicieron 2 cirugías diferentes en 2 días. Rosalind Martínez pide oración por sanación de mareos y nervios. Martínez Pineda pide oración porque lleva 3 años sin empleo, una operación, y porque puedan realizarle una operación de hernia que no le realizaron el año pasado. Por Ercilia Cortés pedimos por su salud y por la de su familia. Por Patricia Alfaro pedimos oración por sanidad en su cuerpo porque sufre dolor en todo su cuerpo. Por Terry Asensio, Señor, pedimos a esta hora. Por Vilma García pide oración por que su casa esté en trámite y por su familia. Por Rafael Ernesto Gómez, Señor, por permanecer en Cristo y seguir firme. Por Hortensia Guzmán Romero, oración por sanidad de su útero. Padre, por Mirna Elizabeth Ventura, petición por trabajo y sanidad. Por Elsie Lorena Vázquez, Señor, que sus clientes tengan voluntad de pagarles, pide ella. Por Hortensia Guzmán, Señor, por Lisette Cruz, que puedan liberar la casa de hipoteca. Por Cintia Ruano, que llevemos en oración a su mamá Carla, Señor Marroquín, por una sanidad y liberación de cálculos en la vesícula y sanidad de asma. Por Mili Cano, Señor, oración. Ella vive en Argentina y la economía está difícil. Clamamos hasta Argentina, Padre. A esta hora por Edgar Amaya. Pide oración por su esposa porque se infectó con COVID, Señor. Que Dios pueda romper esas cadenas y la pueda dar sanidad. Por Rocío Álvera. Pide oración por su madre y por sanidad. Por Julia Lara. Pide oración por sus vecinos, por liberación, que están detenidos injustamente. Por Copeca Catracha. Pide oración por su mamá Natalia Méndez, por su columna y los esteroides que le están poniendo. Por su hija, Señor, Marcela Zúñiga, por protección divina y liberación de deudas. Elsie Lorena Vázquez Montano pide oración por Elsie Vázquez y sus hijos, por provisión de clientes para poder vender y cubrir metas, y así poder cumplir los compromisos de pago, Padre. Clamamos por Carla Chavarría, pide oración por sus hijas y por toda su familia y por sanidad. Por Aida Flores pide oración por salud de su columna y fuerte dolor de piernas. Por Mayra Villamar Cerezo pide oración, Señor, por su familia, por su economía y por sus deudas. Y por Hortensia Guzmán Romero pide provisión por un empleo. Señor, gracias, porque escuchas la petición de cada uno de mis hermanos que las escriben con fe en la red social y seguimos clamando por ellas. En el nombre de Cristo, te lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar un sábado más con nosotros. Vamos a pasar a un momento hermoso, un momento donde damos lo que le corresponde al Señor, nuestros diezmos y ofrendas. Esta semana se le donó al penal de menores de Aguachapán 15 mesas completamente bien hechas, en buen estado, porque los jóvenes de ese penal de Aguachapán de menores no tenían qué comer, no tenían dónde sentarse, tenían que estar en el suelo, estaban abandonados por mucho tiempo,
Pero la iglesia está haciendo un proyecto para estos jóvenes, para los penales de menores. Alguien podrá decir: pastor, esos muchachos son malos, pastor, esos muchachos no van a cambiar. Pero sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía. El ministerio Bartolinas está saliendo, el ministerio de hospitales muy pronto se va a reactivar, el evangelismo está saliendo todos los sábados. Hermanos, está llevando el alimento a Nejapa todos los días al mediodía, un plato completo de almuerzos. Hemos terminado de repartir el Salmo 41 y sabemos que Dios va a obrar. Por eso a esta hora le decimos que lo nuestro suyo es. Y cantamos y decimos: lo nuestro tuyo es. Padre celestial y buen Dios, dador de la vida, te damos gracias a esta hora porque nunca ha hecho falta la harina, el aceite en cada familia aquí representada. Te pedimos que nunca escasee y que el que ofrenda, el que diezma, lo haga de corazón y con gratitud por lo mucho que tú nos das. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Con una alabanza, nuestro ministerio. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por esas bellas alabanzas. Gracias a usted por estar conectados a este día sábado, a esta hora de la tarde. Recuerde que cada día que pasa no hay nada que no esté escrito en la palabra de Dios. No puede existir un día o un minuto que pueda pasar sin que la voluntad de Dios no sea hecha y no haya sido escrita dentro de la palabra de Dios. Mi querido hermano, la palabra de Dios es la última palabra profética de nuestro Señor. Nos ha dejado esta compilación de libros que hoy llamamos Biblia, que fue escrita por más de 50 personas o escritores, aquellos copistas que fueron ayudantes de aquella revelación divina que sí se le fue dada a una persona para que pudiera estar revelada dentro de este número de libros. Dicen que el canon bíblico fue sumamente estudiado para ver si la revelación venía de ser divina o venía de ser escrita por un hombre o un pensamiento del hombre. Lo que sí sabemos, mi querido hermano, que la palabra de Dios está instituida para que usted y para que yo podamos comprender que el amor de Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos comprender. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, mi querido hermano, andamos buscando respuestas por otro tipo de libro o estamos tratando de encontrar
una sabiduría o un conocimiento a través de aquel conocimiento que nosotros hemos aprendido de manera empírica en toda nuestra vida. La falta de conocimiento bíblico para aquellos que somos hijos de Dios es el problema más grande que como hijos de Dios cristianos, o llamémonos cristianos, es el peor error y tope que nosotros tenemos. Aquel conocimiento del cual no es para con nosotros, porque solo hemos escuchado vanas repeticiones, quizás por medio de un pastor. Hemos escuchado solo la repetición de varios versículos en los cuales solo nos lo aprendemos, pero aquel conocimiento no baja a nuestro corazón. Muchos de nosotros hoy tenemos miedo de aquellas situaciones que pasan a nuestro alrededor. Tenemos muchísimo miedo de aquellas situaciones climatológicas que pueden pasar o afectar a nuestro país. Tenemos miedo de aquellas enfermedades que entran a nuestro país, porque nuestra base y nuestra fe, aunque somos hijos de Dios, no está basada en aquel conocimiento y relación para con nuestro Padre por medio de la lectura bíblica. Dentro de la lectura bíblica, mi querido hermano, nosotros escuchamos la voz de Dios. Hemos escuchado o he escuchado también muchas personas que dicen que Dios se ha revelado por medio de otras cosas. Dios es tan grande que Él puede cambiar las reglas a la hora que a Él le dé la gana. Pero nuestro Señor es una persona, un Dios ordenado, y Él ha dejado su revelación para que usted y yo podamos mantener una relación fija y estable en crecimiento para con Dios y basado en todo aquello que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es que muchos de nosotros tenemos esos miedos. Por eso es que muchos de nosotros, mi querido hermano, buscamos que otra persona pueda llegar a imponernos nuestras manos porque no tenemos un conocimiento bíblico. La palabra de Dios dice específicamente que cuando yo puedo crecer en fe, aunque yo no esté viendo lo que yo necesito ver, es como que aquellas cosas se van a hacer porque Dios nos ama a nosotros. La palabra de Dios, mi querido hermano, del cual un día, hace mucho tiempo, Martín Lutero se rebeló contra un conocimiento que había venido por mucho tiempo por las autoridades. Él dijo en una de sus olas que era suficientemente la Biblia para que nosotros podamos salir adelante. Mi querido hermano, Santiago, capítulo 1, versículo 22 y Romanos capítulo 15, versículo 4 nos revelan la importancia que usted y yo deberíamos de tener conforme a la relación de la palabra de Dios y aquel buscar de parte de Dios por medio de las santas escrituras. Romano capítulo 15, versículo 4 en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 15, versículo 4 en el Nuevo Testamento nos enseña: porque las cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos por esperanza. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos enseña: pero sed sacerdotes, ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores de ella, engañándonos a vosotros mismos, creyendo que nosotros tenemos el conocimiento. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de poder buscar una consolación, Señor, basada en la fe por el crecimiento para contigo por medio de la lectura bíblica. Te pedimos, Padre, que aquellos que tenemos miedo en este día, aquellos que sabemos, Señor, de que muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor solo pueden ser alcanzadas por medio de ti, podamos comprender realmente lo que nosotros profesamos con nuestra boca. Señor, ayúdanos a entender de aquellos que están buscando respuestas en muchos lugares, que tú dejaste una compilación de libros llamado Biblia, para que nosotros podamos leer, edificarnos y conocer tus promesas, Señor, para con tus hijos, Señor. Señor, ayúdanos a comprender, Señor, que cualquier cáncer,
que cualquier problema climatológico, Señor, que cualquier problema familiar o interno pueden ser resueltos, Señor, por aquella fe que va a crecer por medio de la lectura bíblica, Padre. No necesitamos otro libro, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Mi querido hermano, la ignorancia sobre las Escrituras es la que nosotros nos hace que a veces nosotros tengamos miedo de diferentes acciones en las que están pasando en nuestra vida. Muchos de nosotros nos llamamos ser cristianos o hijos de Dios, o muchos, en este caso mencionable, decimos: yo tengo más de 25 años de pertenecer a la iglesia, yo tengo más de 35 años de ser cristiano. Pero la relación para con el Padre es simplemente una acción de poder ir a una iglesia. No está en relación con los puntos específicos necesarios que los hijos de Dios necesitamos para poder llegar y crecer verdaderamente en espíritu y en fe, que es la oración, la lectura bíblica, de la cual hoy yo quiero que nosotros podamos meditar, y lo que estamos haciendo en este momento, que es congregándonos a través de la iglesia del aire. La palabra de Dios, mi querido hermano, contiene específicamente todas las promesas pasadas, presentes y futuras que usted y yo necesitamos. La palabra de Dios podemos encontrar el amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros a tal grado, mi querido hermano, que Cristo vino a la tierra a morir por usted y por mí. Y que esa acción de amor en ese momento, que está registrado a través de la Biblia y la hemos venido conociendo a través de la historia por medio de la revelación, es la que contrae, es la que nos dio la llave para poder entender todas las promesas bíblicas que están acá escritas de parte de nuestro Dios. Esa ignorancia, mi querido hermano, con respecto a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, hace que muchas iglesias o sectas se puedan levantar y hacer cambiar el pensamiento de muchas personas. Hay iglesias que quizás hablamos de la palabra de Dios, pero no en su verdadero contexto, y hace crecer aquel humanismo, aquellas personas que creen que por ellas mismas van a poder salir adelante y no por la obra milagrosa de nuestro Señor. En este culto de día sábado, nosotros como pastores, al inicio de este proceso o este culto, nosotros tocamos, por ejemplo, ciertos milagros que nuestro Señor Jesucristo hace, y en cada uno de ellos, mi querido hermano, no solo se revela el poder natural de nuestro Dios, sino que busca entre palabras, abajo de las letras, una enseñanza específica para nosotros, tanto en comportamiento, tanto en visión para con el Señor en un futuro, tanto en la misma convivencia entre nuestra familia, tanto así también en que nuestro Dios desea que usted y yo estemos bien, que estemos bien también en nuestras propias actividades diarias que nosotros tenemos. La palabra de Dios, mi querido hermano, va en contra de aquella ignorancia en la cual nosotros como hijos de Dios estamos basando una fe que no es verdadera, porque no está regida por aquella lectura que nosotros tenemos o aquello que nuestra palabra de Dios está revelando del Padre. Las promesas bíblicas, mi querido hermano, nos están enseñando verdaderamente de que nosotros como hijos de Dios no debemos de tener miedo a aquellas situaciones que están pasando, si nosotros como hijos de Dios somos hijos verdaderos del Padre. La Biblia nos enseña, los hijos que somos verdaderos del Padre, que Dios nunca va a retraer o cambiar aquellas promesas que están escritas en este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Dios jamás va a detener una bendición. Dios jamás va a retener una promesa, que son muchísimas, que son eternas, que son en este momento dichas para nosotros, para que nosotros los hijos de Dios podamos tomarlas en ellas. ¿Cuáles son esas promesas? Podemos preguntarnos todos. Bienestar, paz y tranquilidad. Saber que nuestro Dios nos va a suplir de todas aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos una necesidad en este momento. Aquellas promesas que nos dicen también que nosotros vamos a tener un bienestar eterno en un día o en un momento determinado cuando Dios lo decida.
Aquellas promesas en las cuales nos está diciendo que nuestra propia mente va a tener un positivismo basado en el Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Promesas en las cuales, mi querido hermano, también nos está diciendo que a pesar de una enfermedad, yo voy a estar con esa paz. Promesas en las cuales que nos están diciendo que cuando nosotros somos hijos correctos de Dios, Él mismo va a poder sanar ese tipo de dificultades que nosotros tenemos. La palabra de Dios, mi querido hermano, nos está enseñando que Dios nunca va a retraer o va a cambiar cada una de aquellas promesas que están inscritas en esta palabra de vida, en esta palabra verdadera, en esta palabra que realmente usted y yo, nuestra vida debe de ir completamente aislada en el conocimiento que tienen ellos y no en aquello que está pasando a nuestro alrededor. Dios nos está enseñando por medio de su palabra, mi querido hermano, en Salmos capítulo 89, versículo 34, que Él nunca va a olvidar su pacto, ni mudará lo que ha salido de sus labios. Cada una de las cosas en las cuales nosotros deberíamos de estar completamente descansando en su palabra, están inscritas específicamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, nuestro Dios mismo está hablando sin enumerar alguna de sus promesas, que Él nunca va a retraer o va a cambiar aquellas promesas. Salmos capítulo 89, versículo 34 nos está enseñando que Él jamás va a olvidarse de ese pacto que ha hecho con uno de sus hijos. Ninguna de sus promesas, mi querido hermano, ha fallado jamás en todo lo que venimos leyendo y estudiando la Biblia. En un momento determinado, cuando Dios empezó a hacer o a rehacer o a ordenar lo que es la tierra para que usted y yo pudiéramos gozar de este beneficio, Él la encontró desordenada. Y Él dijo que iba a dividir las aguas, que iba a cambiarlas, que iba a poner las lumbreras. Él dijo que iba a arreglar tantas cosas para que usted y yo pudiéramos gozar de ellas. La promesa, mi querido hermano, de que Él iba a ser un Dios para con nosotros y nosotros un pueblo para con Él, todavía está latente. Lo que pasa es que muchos de nosotros, mis queridos hermanos, buscamos de las cosas en otro lugar. Estamos dando el lugar que Dios se merece a otras cosas que no deben de llevar el fijamiento o la observación de nosotros para con ellos. Y estamos más preocupados con aquellas cosas que están pasando acá o están pasando al otro lado. Y no tenemos la vista fija en lo que nuestro Dios es. La palabra de Dios, mi querido hermano, nos enseña también que ninguna de las promesas que Dios ha dicho para con nosotros han fallado. Josué capítulo 23, versículo 14 nos enseña: he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho para con vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué, en este momento o en este contexto de la palabra, le estaba hablando al pueblo de Israel y le estaba diciendo a ellos, antes de entrar a poder posicionarse de toda la tierra que Dios ya había prometido y que estaba a punto de dárselas, porque acababa de repartir a cada uno de ellos las tierras por familia. Antes de dárselas, Josué mencionó específicamente, Josué capítulo 23, versículo 14, y le dijo: recordaos, pueblo, de que yo te he sacado de aquel momento difícil allá en Egipto, que te hice pasar 40 años por el desierto, y tu ropa y tu calzado nunca se arruinó ni se envejeció. Le dijo, le estaba recordando en Josué capítulo 23, versículo 14: cuando ustedes tenían hambre, yo les mandé maná del cielo. Cuando ustedes tenían sed, yo saqué agua de la peña. Josué en capítulo 23, versículo 14, les estaba diciendo que jamás nuestro Dios ha fallado a una de sus promesas que le da a sus hijos.
Nosotros como hijos de Dios hoy en nuestro contexto hemos olvidado todas esas promesas que Dios ha dado. Primero, por la falta de lectura de nuestra palabra de Dios. Número dos, porque no nos comportamos como nuestro Dios nos lo está diciendo también en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros caemos en ese miedo. Creemos, mi querido hermano, e inclusive, como una consejería que tuvimos el día martes de esta semana que acaba de pasar, que un caballero me decía: yo sé que Dios a mí ya no me oye ni me escucha, porque a mí ya no me ama. Mi respuesta fue: mi querido hermano, su relación para con el Señor ha disminuido tanto que usted ha olvidado cada una de las promesas que están inscritas en la palabra de Dios. A veces no es Dios, mi querido hermano, somos nosotros que descuidamos aquella relación que tenemos para con Él, que olvidamos, mi querido hermano, leer nuestra Biblia por revisar nuestro teléfono celular, que olvidamos leer esta promesa divina que Dios tiene para con nosotros, escrita por durante muchísimo tiempo, por más de 50 escritores, que ninguno de ellos se equivocó en cada una de la escritura que él escribió en tiempos determinados para poder formar este libro maravilloso. Muchos de nosotros en preocupaciones preferimos ver una serie de televisión y no leer nuestra palabra para podernos confortar. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, preferimos hablarle a nuestra pareja y decirle lo que sentimos y no expresarle a nuestro Dios la incomodidad o el miedo que nosotros tenemos. Si nosotros tuviéramos el conocimiento bíblico, muchos de nosotros como hijos de Dios no estuviéramos en este momento preocupados por aquellas situaciones que tenemos, porque ya sabemos por la lectura bíblica que nosotros vamos obteniendo de que Dios va a obrar porque somos hijos de Dios. Muchos, inclusive, mi querido hermano, tenemos el orgullo de poder decir que nosotros nos hemos acercado a nuestro Dios sin saber que la palabra de Dios dice que Él nos ha buscado inclusive desde el vientre de nuestra madre. La palabra de Dios, mi querido hermano, está escrita no solo para podernos regañar, no está escrita para podernos decir, sino que está escrita para poder revelar el amor que Dios tiene para con nosotros, para que usted, para que yo podamos comprender que la palabra de Dios está instituida solo para podernos enseñar aquellas promesas que Dios tiene para con nosotros por el amor que nuestro Dios demostró en la cruz del Calvario. Para demostrar, mi querido hermano, que nuestro Padre Celestial que está en el cielo está buscando el bienestar de cada uno de nosotros, pero nosotros como hijos de Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, también nos enseña para aquellos que tenemos problemas en aquellas situaciones en las cuales nuestros miedos son más grandes que nuestra fe, que Dios puede hacer lo imposible, que Dios puede cambiar, mi querido hermano, cualquier barrera natural impuesta por el hombre, por amor para usted y para mí. Hoy en este fin de semana que han pasado con este huracán Etna que venía para nuestro país y vino golpeando muchos países a nuestro alrededor, en las redes sociales usted podrá haberla visto, así como nosotros en las propias. Andaba por ahí circulando una imagen en la cual venía, se notaba que en todos lados habían lluvias y todo, y que justamente ese huracán se desvió, ya casi topando los límites de nuestro país, y pasó a lo largo de todos los límites de nuestro país y subió todavía después, hizo como una vuelta en U. ¿Usted cree, mi querido hermano, de que eso fue así porque un viento de casualidad pasó para poderlo detener? No, mi querido hermano. Es Dios haciendo lo imposible en cada una de las situaciones para su bienestar y para el bienestar de nosotros. Lucas capítulo 18, versículo 27 nos enseña lo siguiente. Y les dijo: lo que es imposible para los hombres es imposible, no es imposible para Dios. Nuestro Señor, mi querido hermano, va a romper las barreras naturales impuestas por los hombres si es necesario para que usted y para que yo podamos comprender en nuestra lectura bíblica
que Dios es tan grande su amor para que usted y yo y todos los demás aquellos que se van conectando a través de nuestra señal puedan conocer que el amor de Dios es tan grande que Él puede cambiar ahorita ese corazón que está malo por uno nuevo. Que ahorita, mi querido hermano, usted que nos está escuchando en los centros penitenciarios, pueda llegar su abogado a poderle decir que usted está absuelto de todas aquellas cosas que sí hizo. Ahorita, mi querido hermano, usted que nos está viendo, pueden llegar a tocar su puerta aquella persona que se fue, que usted sabía que era imposible de que esto pudiera suceder y que pueda regresar ella o él a su casa. Que este día su hijo se pueda llegar en la noche diciéndole que ya esa necesidad de esa droga ya no puede estar con él, que ya desapareció. Nuestro Dios, mi querido hermano, por medio de la escritura bíblica, nos podemos dar cuenta que cada una de esas promesas bíblicas están escritas para que sus hijos podamos gozar de ellas. Dios, a través de la Biblia, nos enseña que Él puede hacer lo imposible para que usted y para que yo podamos estar bien. La palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 27, nos dice y comienza específicamente de esta manera. Él, nuestro Señor Jesucristo, les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En este momento Dios le estaba diciendo: señores, yo hice donde ustedes están parados. Nuestro Dios, de una manera en amor, con seguridad y propiedad, con su omnipotencia, le estaba diciendo en este momento: señores, yo puedo hacer cualquier cosa para ustedes. Si usted se pone a leer la Biblia, mi querido hermano, usted que está enfermo, que está escribiendo en este momento, que todos unánimes oremos por su problema de enfermedad, o usted que está orando porque su hijo está enfermo, o usted, mi querido hermano, que en este momento está preocupado porque sus finanzas no han sido las mejores para estos días. Le invito, mi querido hermano, que pueda leer los evangelios para que pueda ver que nuestro Dios, cuando estuvo acá en la tierra, hizo muchísimos milagros y que hoy en día esas promesas, por medio de la lectura bíblica, usted se va a dar cuenta que todavía están latentes para nuestros días. La palabra de Dios, mi querido hermano, también por medio de la lectura bíblica nos está enseñando que Él ha prometido el fruto del Espíritu. Dios ha prometido en un momento determinado, allá en Hechos de los Apóstoles, cuando se explica que el Señor se va, también en los evangelios, también explica que Dios iba a dejar uno con el mismo poder, que iba a estar con nosotros, que no nos preocupáramos porque iba a haber un momento en el cual nosotros físicamente nos íbamos a sentir solos. Nuestro Dios, con boca de Él nos dijo también que iba a dejar uno que iba a tener el mismo poder. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 nos enseña lo siguiente: que ese espíritu del cual nos iba a dejar a nosotros de manera natural, mi querido hermano, porque lo hemos recibido, porque creemos en Él, porque nuestro crecimiento de fe por medio de la lectura bíblica ha ido superando cada barrera que todos nos hemos puesto, ya tanto en lo físico, así como en lo carnal, y que hemos ido creciendo. Dios nos ha dicho que ese Espíritu Santo del cual estamos hablando y que hemos recibido todos, al poder entender que nuestro Señor es nuestro único y suficiente Salvador personal, ese Espíritu Santo nos va a ayudar a ser fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 23 nos enseña lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese fruto, mi querido hermano, Él nos ha prometido que por medio de Él nosotros, los hijos de Dios, vamos a obtener sabiduría y que con Él vamos a tener una conversión genuina de lo que nosotros éramos antes para lo que nosotros vamos a hacer ahora. Muchos de nosotros, cuando vamos en una
en nuestro automóvil y obtenemos una respuesta no positiva de parte de otro automovilista, antes nosotros lo primero que se nos ocurría era pelear. Hoy, por medio del Espíritu Santo, porque Dios nos ha prometido frutos por medio del Espíritu, hoy nosotros decimos, Dios le bendiga. Hoy, cuando nuestra esposa, que quizás ha tenido un mal día y ha tenido algún problema, o nuestro esposo ha venido con problemas de su trabajo y llega a casa quizás mal por las situaciones que está pasando y llega con enojo, aquella persona que esperamos o estamos en casa esperándola, ya no contestamos igual que ellos, sino que contestamos con paz, con gozo, con paciencia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza. Esos son los frutos del Espíritu que por medio de la lectura bíblica nosotros podemos darnos cuenta que Dios ha prometido que nosotros vamos a tener un cambio verdadero y genuino a través del Espíritu Santo. Todos aquellos que pensamos que nunca íbamos a poder dejar ese vicio, todos aquellos que estamos pensando que aquella esposa que se nos fue no va a regresar o no va a poder regresar, es porque estamos pensando en nuestro conocimiento. No le estamos dando base a aquella espiritualidad, aquel conocimiento, aquella sabiduría que nos da la palabra de Dios, que nos está diciendo que como mi esposa tiene el Espíritu Santo va a obrar en ella para que se pueda dar cuenta que debe de regresar con su esposo. El Espíritu Santo, mi querido hermano, es el que Dios nos ha dado y nos ha prometido que por medio de él vamos a dar esos frutos. Es como aquel que estaba pensando en hacer una iniquidad y el Espíritu Santo lo ha ayudado, lo ha empoderado para que ya no cometa esa relación ilícita, para que ya no cometa o piense hacer ese robo, para que cuando esté en su trabajo ya no sea la persona holgazana, sino que sea la mejor persona con respecto a la proactividad y actividad de su trabajo, para que el Hijo de Dios sea el mejor en su trabajo, no sea el peor. La palabra de Dios, mi querido hermano, por medio de nuestra lectura bíblica, nos ha prometido que nosotros, los hijos de Dios, vamos a dar frutos por medio del Espíritu. La palabra de Dios nos enseña también que se nos ha prometido corazones y deseos nuevos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, nos dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, para que nosotros podamos dar esos frutos en el espíritu que realmente un hijo de Dios debe dar. La palabra de Dios, mi querido hermano, por medio de la lectura bíblica en nosotros, nos está revelando aquellas promesas que Dios tiene para con nosotros, que Dios nunca retrae o cambia sus promesas, que Dios puede hacer lo imposible, que Él nos ha prometido un espíritu para nosotros poder dar frutos de ellos, que aquellos cambios naturales que confunden a los sabios solo pueden ser hechos por medio de Dios y nosotros dar ese testimonio poderoso para con Él. La palabra de Dios, mi querido hermano, también nos ha prometido y nos enseña a través de nuestra lectura bíblica que Él nos ha prometido libertad del temor. Él nos ha prometido, mi querido hermano, libertad del temor. Yo sé que muchos de los que estamos acá nos acercamos a Dios porque tenemos un miedo, porque le tenemos miedo a la enfermedad, porque le tenemos miedo a la drogadicción, porque le tenemos miedo a aquella relación ilícita que todos tenemos, porque hay muchos que le tenemos miedo a aquel problema interno que nosotros estamos pasando, aquellos problemas o miedos que nosotros tenemos dentro de nosotros que hoy le llamamos depresión, porque le tenemos miedo a aquellas actividades climatológicas, porque le tenemos miedo, mi querido hermano, a aquellas cosas de enfermedades o problemas que vienen como el coronavirus, porque le tenemos miedo a aquel jefe que es inconverso,
porque le tenemos miedo, mi querido hermano, a aquella acción de poder hacer algo para poder crecer en nosotros. La palabra de Dios, mi querido hermano, en Salmos capítulo 34 nos dice: busque a Jehová y él me oyó y me liberó de todos mis temores. La libertad a aquellas ataduras, la libertad a toda oscuridad que nos cambia hacia la luz, la libertad de la religión y sus reglas, la revelación de una realidad superior. La palabra de Dios, mi querido hermano, en aquella lectura bíblica que cada uno de nosotros debemos de llevar, nos está enseñando, mi querido hermano, que Dios también nos ha prometido esa libertad de todos aquellos temores que todos los hijos de Dios estamos pasando. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no tenemos una relación por medio de la lectura bíblica. Si no tenemos una relación por medio de la lectura bíblica, no podemos conocer a Dios. Si no tenemos una lectura bíblica, no podemos conocer sus promesas. Si no conocemos sus promesas porque no tenemos una lectura bíblica, no podemos conocer esos beneficios que Dios tiene para con nosotros. Si no tenemos una lectura bíblica, mi querido hermano, no podemos conocer cada una de aquellas acciones que Dios puede hacer para con nosotros, para que nosotros, los hijos de Dios, podamos ser unos mejores hijos. La palabra de Dios, mi querido hermano, en Salmos capítulo 34, versículo 4, solo nos está diciendo y aclarando por medio de este salmo escrito por David, que debemos de buscar a Jehová, que Él nos va a escuchar y Él nos va a liberar de todos aquellos temores. Nos va a liberar de esos pensamientos erróneos y equivocados. Y por medio de aquella lectura bíblica que nos va a hacer crecer en sabiduría y entendimiento, nosotros vamos a saber qué hacer en cada uno de esos problemas. La palabra de Dios, mi querido hermano, nos ha enseñado que Dios nunca va a retraer o cambiar sus promesas. Que Dios puede hacer lo imposible para que usted, para que yo, para que usted, mi querido hermano, que se va conectando y no conoce de Dios, pueda salir adelante, porque Dios nos ha prometido hacer lo imposible para con nosotros. Él nos ha prometido también que vamos a tener un corazón nuevo y que nosotros vamos a tener esos frutos en el Espíritu. Nos ha prometido, mi querido hermano, que nos va a liberar de aquellos temores que todos nosotros tenemos. ¿Qué podemos concluir, mi querido hermano, hoy? Basados en la lectura bíblica, que se nos ha prometido vida eterna. Primera de Juan capítulo 2, versículo 25. ¿Qué podemos concluir, mi querido hermano, por medio de la lectura bíblica? Que Él nos ha prometido ese Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Podemos concluir también, mi querido hermano, que todas nuestras necesidades serán abastecidas. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Que Dios ha prometido el escape de todas tentaciones que nosotros tenemos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Podemos concluir y entender que por medio de la lectura bíblica, Dios nos ha prometido salvación para nuestros hijos. Isaías capítulo 49, versículo 25. Podemos entender que por medio de la lectura bíblica vamos a conocer todas las promesas que Dios tiene para con nosotros, y que la Biblia nos promete que los muertos volverán a vivir. Juan capítulo 5, versículo 28, versículo 29. Y sobre todo, mi querido hermano, podemos comprender que Jesús prometió que vendría nuevamente. Juan capítulo 2, versículo 3. La palabra de Dios, mi querido hermano, usted que está en casa, usted que quizás se va conectando, que está por medio de todas nuestras plataformas digitales, no puede haber una relación construida en fe si no es a través de la lectura bíblica. Todos vamos a poder conocer aquello que Dios puede hacer para con nosotros, y Él está haciendo en este momento para con nosotros. Muchos de los pastores salen en este día a poder orar por personas. Muchos de los pastores salen a poder ayudar al anciano. Muchos de los pastores salen en este día también a poder ayudar a los presos. Todo está escrito específicamente, esas acciones en la palabra de Dios. Hoy
podemos decir, mi querido hermano, la cruz adelante y el mundo atrás. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Señor, por darnos tu revelación, Señor, recopilada por medio de estos libros que hoy podemos llamar Biblia. Que por medio de él, mi querido hermano, nosotros podemos conocerte, Señor. Que por medio de la palabra de Dios, Padre, nosotros podemos entender, Señor, cuál puede ser tu movimiento. Que hoy podemos conocer que a pesar de las situaciones que estamos pasando, Señor, tú tienes promesas latentes dentro de tu Biblia. Y que solo las podemos conocer, Señor, si nosotros nos detenemos a poder leer y para poder crecer en ti. Señor, este día que pueda quedar impregnado, Señor, nuestro corazón, que toda respuesta puede salir para con ellos por medio de la lectura bíblica. Que esta es la espada cortante, que la Biblia es tu revelación, Señor, que aquí están todos tus estatutos, Señor, para que nosotros no podamos salirnos, Señor, de ese camino correcto que eres tú. Que sobre todo, Señor, tu palabra está diciendo que cada una de sus letras revela el amor que tú tienes para con nosotros. Señor, a esta hora de la tarde, en este día sábado, Señor, te queremos agradecer por esas promesas bíblicas que tú tienes para con nosotros. Señor, y no queremos irnos sin poder orar por aquellos que no conocen de ti. Aquellos que quizás en otro día y no este van a poder escuchar un mensaje similar a este o cualquier otro de todos nuestros pastores, de los cuales todos en un solo objetivo queremos enseñar, Señor, el amor que tú tienes para todos ellos, que tú tienes para con nosotros. Queremos orar, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, y que quieren gozar de estas promesas bíblicas que están escritas en tu palabra. Te pido, mi querido hermano, ahí donde estás, que puedas repetir con tu corazón esta oración que dice: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Gracias le doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en su lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo, mi Salvador. Amén y amén. Y cantamos. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar Mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Señor, gracias te damos por habernos dado el privilegio de podernos congregar, de poder escuchar tu palabra de una manera libre, Señor, de poder saber que nos amas, Señor, y sobre todo que tenemos una palabra de Dios que nos habla en cada momento que nosotros la abrimos para poder leer. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber estado conectados. Y recuerde, el día de mañana fiesta, 7, 9, 11, 2 y 4 de la tarde. Bendiciones.